Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre cómo hacer la intensificación de insulina basal de manera simple, con el doctor Andrés Jaramillo y el doctor Hernando Vargas. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Sanofi. Bienvenidos. Advertencia: el material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación. La información contenida en esta presentación está dirigida al profesional de la salud con la intención de brindar información científica de interés y refleja las consideraciones del autor y no las de Sanofi. Cualquier indicación off-label mencionada será con el único objetivo de intercambio científico y no respuesta a una promoción. Sanofi no recomienda indicaciones que no estén contenidas en la información para prescribir, aprobada de sus productos en la entidad regulatoria de cada país. Reciban todos un cordial saludo a este podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología para que hablemos un poco sobre las combinaciones de relación fija glargina-lixisenatide. El día de hoy tengo a mi lado al doctor Hernando Vargas, médico internista, endocrinólogo y miembro de número de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Doctor Vargas. Andrés, un cordial saludo para ti, un verdadero honor poder acompañarte el día de hoy en este podcast. Agradecerle a la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo por el espacio y evidentemente a Laboratorio Sanofi por la confianza. Bienvenidos todos. Reciban todos una cordial bienvenida y bueno, iniciemos en este tema. Hernando, ¿por qué es importante el control de la glucemia postprandial en nuestros pacientes diabéticos? Bueno, realmente cuando se evalúan los diferentes desenlaces a lo largo del tiempo, los diferentes estudios observacionales han encontrado que no solamente la glucosa en ayunas, sino la postprandial se asocia de una manera significativa con un mayor riesgo de disfunción endotelial, y esto claramente también tiene una asociación que va en detrimento de los desenlaces microvasculares y macrovasculares de estos pacientes con diabetes, Andrés, y definitivamente dentro del control metabólico, cuando se habla de la hemoglobina glicosilada, tenemos dos parámetros que determinan dicho valor, que es la glucosa en ayunas y la glucosa postprandial. Por ende, si todavía estamos planteando que la hemoglobina glicosilada sigue siendo uno de los parámetros fundamentales para evaluar el control glucémico o el control metabólico de estos pacientes con diabetes tipo 1, con diabetes tipo 2, evidentemente la glucosa postprandial hace parte fundamental de la evaluación de dichos individuos. Ok, entonces sería algo fundamental que siempre que pensemos en utilizar una medicación y sobre todo si vamos a utilizar combinaciones, debemos tener en cuenta para lograr un mejor control de nuestros pacientes. No solo centrarnos en la glucemia en ayunas, sino también en la glucemia postprandial. Hernando, ¿qué comentario tienes con respecto a esto? Sí, si uno mira las diferentes recomendaciones a nivel internacional, han planteado que si los pacientes con diabetes tienen una glucemia en ayunas controlada y una hemoglobina glicosilada dentro de metas, no sería un objetivo terapéutico inicial tratar de controlar o evaluar o enfocarse sobre la glucosa postprandial. Pero en aquellos individuos que tienen hemoglobina glucosiladas por encima de la meta, con glucemias en ayunas controlada, claramente uno tiene que plantear que es la glucosa postprandial la que está originando el problema. Y en estos casos, un objetivo terapéutico y de evaluación es la glucosa postprandial, Andrés. Y aquí, ¿cómo entrarían las combinaciones? Porque es importante entender que tenemos una nueva clase terapéutica al combinar la insulina, en este caso insulina glargina, con un agonista de GLP-1 como lixisenatide. ¿Esto tendría algún sentido para el control de la glucemia en ayunas y postprandial? Pero sin ninguna duda, cuando uno mira el componente fisiopatológico y todo el beneficio que brinda una insulina basal, hay tres grandes grupos sistemáticos en donde la insulina basal actúa. Primero en el hígado, inhibiendo la producción hepática de glucosa. Segundo, a nivel del tejido adiposo, porque activa el receptor de insulina. Y a nivel del músculo esquelético, porque incrementa la captación de glucosa. Pero los diferentes agonistas receptor de GLP-1 y lo que nos atañe el día de hoy, que es la molécula lixisenatide, tiene varios efectos, y como molécula, es decir, como molécula global, podemos hablar de unos efectos que tiene a nivel cerebral,
porque tiene una injerencia en la ingesta energética, en la sensación de saciedad, a nivel del hígado porque inhibe también la producción hepática de glucosa. En el páncreas tiene algunos mecanismos bastante interesantes, como en la síntesis y secreción de insulina dependiente de glucosa y también en la modulación y secreción de glucagón. Y a nivel del resto del tracto gastrointestinal porque puede inhibir el vaciamiento gástrico, especialmente esta molécula, en donde se ha demostrado en los estudios previamente realizados, en donde su aplicación es capaz de disminuir el valor de glucagón postprandial y la liberación de glucagón postprandial parece ser el efecto más importante que interviene en el valor de la glucosa postprandial. Por ende, si uno utiliza moléculas como lixisenatide al disminuir la cantidad y secreción de glucagón postprandial, potencialmente va a disminuir ese valor de glucosa postprandial y se va a controlar de mejor manera el valor de hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, las combinaciones de relación fija son bastante interesantes porque no solamente tienen un efecto complementario, sino aditivo en la fisiopatología y en el tratamiento de la diabetes tipo 2, Andrés. Sí, estaríamos hablando de que estamos controlando muy bien la glucemia en ayunas, utilizando una insulina basal y también un efecto muy importante en la glucemia postprandial, lo cual al final, como muy bien lo dijiste, es un efecto aditivo o sumatorio para lograr en nuestros pacientes un mejor control metabólico. Pero adicional, Hernando, tenemos que hablar de los efectos adversos, ¿no? Y cómo utilizando una combinación podríamos disminuir los efectos adversos de cada una de estas moléculas. ¿Qué piensas con respecto a este punto? Sí, cuando uno mira los diferentes ensayos clínicos que se han publicado a lo largo de la historia con insulina, quizás el principal efecto adverso y al cual uno más le teme es la hipoglucemia, pero también el efecto sobre el peso. El advenimiento de las moléculas como los agonistas receptor de GLP-1 han permitido, primero, lograr al paciente un mejor control metabólico con un bajo riesgo de hipoglucemia y un efecto positivo sobre el peso, porque tienen la tendencia a disminuir peso prácticamente todos los agonistas receptor de GLP-1, unos en mayor medida que otros o en mayor intensidad que otros. Cuando se hace una combinación de relación fija, se está tratando precisamente de buscar el mejor efecto que tiene cada una de esas moléculas que por separado actúan en un solo dispositivo que reúne el efecto positivo de ambas moléculas. La duda que existía al principio, antes de los diferentes ensayos clínicos que ya más adelante vamos a hablar, era precisamente qué podía pasar con relación a la tasa de efectos adversos, especialmente el impacto que podía tener sobre el riesgo de hipoglucemia a lo largo de las 24 horas, el control metabólico per se, el efecto sobre el peso y los efectos gastrointestinales. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, @aceendocrino, y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital. La experiencia que se ha tenido no solamente en los ensayos clínicos, sino en los estudios de vida real, es que esta combinación logra un buen control metabólico en relación al valor de hemoglobina glicosilada, en relación al valor de la glucosa en ayunas, la postprandial, con una disminución en el peso en estos pacientes que lo utilizan respecto, por ejemplo, a aquellos que reciben tratamiento con insulina basal, con un menor riesgo de hipoglucemia comparativamente con hipoglucemia basal, pero el riesgo de efectos sobre el tracto gastrointestinal sí son mayores, aunque esto es algo inherente a todos los agonistas receptor de GLP-1 cuando se comparan con otro tipo de insulinoterapias. Sin embargo, ese riesgo sobre efectos gastrointestinales, intolerancia, náuseas, vómito, distensión abdominal, se disminuye cuando la molécula al paciente se le empieza a suministrar de una manera titulada, muy despacio, bajo ciertas características de aplicación, Andrés. Sí, ahí ese es un punto muy, muy importante, Hernando, donde sí es cierto que comparado contra insulinas vamos a tener siempre que utilicemos un GLP-1 mayor efectos adversos gastrointestinales, pero lo que se ha visto tanto en los estudios de vida real como estudios clínicos controlados es que esos efectos adversos gastrointestinales son menores cuando se compara la combinación versus cualquier otro agonista de GLP-1, ¿no? Entonces vamos a tener mejor tolerabilidad de la utilización de las combinaciones en los pacientes por menor efectos adversos gastrointestinales. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo.
Síganos en Instagram, @aceendocrino, y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital. Y bueno, teniendo en cuenta todo este efecto en la glucemia en ayunas, postprandial, efecto sobre hemoglobina glicosilada en nuestros pacientes, en este momento, ¿dónde centraríamos el uso de la combinación de insulina basal GLP-1 teniendo en cuenta las guías de la Asociación Americana de Diabetes del año 2023, Hernando? Bueno, Andrés, es una pregunta muy interesante y aquí quiero hacer un paréntesis porque hay que tener en cuenta que cualquier guía de manejo, todas estas guías tienen un carácter de medicina basado en la evidencia, en la mejor evidencia disponible y sea un nivel de evidencia con recomendaciones basadas en ese nivel de evidencia. Pero estas guías tienen una aplicación generalmente poblacional, no tanto individual. Y hay pacientes o individuos que manejamos en el día a día que no necesariamente se pueden encasillar en esta recomendación de las guías. Es claro que con lo que hemos hablado hasta este momento, el efecto complementario y aditivo del uso de insulina basal más un agonista receptor de GLP-1 es sumamente atractivo en aquella población con diabetes tipo 2 que no logra el control metabólico, por ejemplo, viniendo desde un escenario clínico recibiendo tratamiento farmacológico oral y que no logra el control, o que viene bajo un tratamiento farmacológico basado en insulinas de acción prolongada, o incluso bajo tratamiento con agonista receptor de GLP-1. Pero aquí sí me gustaría escuchar tu concepto, Andrés, ¿dónde las combinaciones de relación fija, dónde encuentran su nicho en las últimas guías de recomendación de la Asociación Americana de Diabetes, Andrés? Sí, sí, es algo bien, bien interesante cómo las guías han ido cambiando en el tiempo y todos entendemos de que con estas guías tenemos que centrarnos en cuatro aspectos fundamentales para el tratamiento de un paciente diabético. Por un lado, con el control del peso, los factores de riesgo cardiovasculares, utilizar medicamentos modificadores en los pacientes que lo necesiten y sobre todo lograr ese control metabólico y lograr el descenso de hemoglobina glicosilada. Y ahí en ese punto las guías son muy dicientes que si uno requiere un importante descenso de hemoglobina glicosilada, una de las mejores opciones actualmente que hay en la literatura es la utilización de insulinas basales en combinación con los GLP-1 o las combinaciones de relación fija. Y es, resumiendo todo lo que hemos dicho, en este momento del control que logramos en nuestros pacientes con el control de la glucemia en ayunas, la postprandial, además de la minimización de los efectos adversos. Se quedan como una de las estrategias con mayor impacto en control de hemoglobina glicosilada, y si uno tiene un paciente con una glicosilada muy alta, muy lejos de la meta, debería utilizar esta combinación para llevar al paciente a metas. Está escuchando Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Síganos en Instagram, @aceendocrino, y envíenos los temas que quisiera que presentemos en este espacio digital. Andrés, y quiero de pronto complementar lo que has dicho porque es alucinante los que hemos tenido la posibilidad y oportunidad de ir conociendo esta evolución en las diferentes guías de manejo, porque hasta hace muy poco la única opción que teníamos en pacientes con hemoglobinas glicosiladas muy elevadas y en donde estábamos buscando eficacia, efectividad, solamente teníamos la oportunidad de la insulina y nos veíamos abocados a utilizar esquemas de múltiples dosis de insulina para poder lograr el control metabólico. Con este cambio, con esta evolución y la evidencia actual, es claro también de que el uso de un agonista receptor de GLP-1 en combinación con una insulina basal es capaz de disminuir la cantidad diaria de insulina y la cantidad de aplicaciones diarias que el paciente puede tener. Esto es un cambio que ha generado realmente una evolución sumamente positiva para el manejo del paciente con diabetes, Andrés. Sí, y disminuir la aplicación de dosis de insulina en el día, esto es algo que debemos tener muy en cuenta para mejorar adherencia en nuestros pacientes y persistencia en el tiempo. Esto lo retomaremos un poco en la siguiente charla. En realidad, cómo sí podemos impactar de forma importante en nuestros pacientes manteniendo un esquema simple y sencillo con una sola aplicación
en el día. Y bueno, vamos a terminar este podcast. Agradecemos a todas las personas que nos están escuchando. El día de hoy hemos hablado sobre fisiopatología, de cómo con las combinaciones de insulina basal y GLP-1 logramos en realidad un adecuado control de la glucemia en ayunas, de la glucemia postprandial y minimizar los efectos adversos por separado de estas moléculas, disminuyendo el peso en nuestros pacientes, minimizando la posibilidad de hipoglucemia y sobre todo también disminuyendo la posibilidad de efectos adversos gastrointestinales. Los queremos invitar a todos para que nos sigan en estos podcasts de la Asociación Colombiana de Endocrinología, con apoyo de Sanofi, y continuaremos hablando sobre las combinaciones de relación fija. Hernando, ¿qué nos recomendarías para cerrar? No, simplemente Andrés, me parece que has condensado brillantemente lo que hemos podido hablar en estos minutos. Simplemente tener en cuenta de que las combinaciones de relación fija tienen como fundamento integrar el efecto complementario y aditivo de dos grandes moléculas que tienen mecanismos de acción diferentes, pero un bien común, las insulinas basales y los agonistas receptor de GLP-1. Muchas gracias a todos y los esperamos en el próximo podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, donde seguiremos hablando sobre combinaciones de relación fija. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @ACEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos. Código de aprobación, MATCO 2303793, versión 1, abril de 2024.